que bienvenidos chiquillos a todos. Hoy día tenemos varias cosas que hacer, así que vamos a tratar de que todos puedan poner su camarita, independiente de donde estén, si están acostados, si están en el sillón donde estén. La idea es que puedan mostrar su carita, así los saludo. Y vamos a comenzar y quiero preguntar si alguien tiene algún pedido de oración, algún agradecimiento, si está contento porque tiene comida, porque tiene cama, si está contento porque está acá, tiene la posibilidad de estar estudiando. Yo quiero aprovechar de agradecer porque el Señor nos cuida, gracias a Dios estamos bien, y quiero pedir también por cada uno de ustedes, chiquillos, para que puedan estar bien, puedan estar tranquilos, puedan tener todo lo necesario en esta pandemia, sobre todo alimentación y salud, ¿ya? Así que quiero pedir por ustedes. ¿Hay alguien que tiene algún pedido de oración? Una tía. Perfecto. Por Maritza. Súper. Muchas gracias, Johan. Y por la Montserrat y la Connie. Genial. Voy a orar por ellos entonces, ¿ya? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar en clase, Señor, de poder escucharnos y vernos. Te pido en especial por la tía de Johan, Señor, por Montserrat y Connie también, que tú la protejas y aquellas situaciones que están ocurriendo, tú les puedes entregar sabiduría, Señor, y sobre todo contención emocional. Acompáñanos, Señor, ayúdanos a tener una linda clase hoy y tú te quedes con cada uno de los chiquillos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ya, queridos, hoy día espero que hayan podido ver el material que yo les mandé, y este material se lo subí 2 veces porque quise darles una semana de gracia. Así que voy a compartir la pantalla para que podamos ver un poquito y les voy a explicar y comentar de qué se trata esta nueva unidad, que es el problema moral, y vamos a hablar específicamente de la regla de oro. Si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono y vamos a comenzar. Bueno, acá dice que la regla básica de toda moral es la regla de oro. Y el objetivo hoy día de esta clase es comprender que las preguntas morales pueden tener más de una respuesta, porque tienen que ver con el contexto que uno está directamente viviendo, cómo fuimos criados. O sea, los problemas morales tienen muchas respuestas, ¿sí? Porque eso también tiene que ver con algo muy personal. Y el objetivo específico tiene que ver con conocer la regla de oro y cómo la aplican a situaciones concretas, ¿ya? Esos son directamente los objetivos de hoy. Vamos a ir avanzando. Y dice, la regla de oro de la moral indica, los seres humanos somos seres morales y además tenemos deberes y derechos con respecto a otros seres. Si no tuviéramos nosotros reglas morales, si no tuviéramos aquellas normas que pudieran limitarnos, nosotros podríamos hacer cosas que efectivamente pudiéramos dañar el resto. Incluso hoy en día también ocurre. Imagínense, hay leyes morales y leyes y sanciones directamente por otros seres humanos. Por ejemplo, si alguien nos roba, debería él ir a la cárcel. Pero claramente hoy en día no siempre es así, pero eso es lo que debería ocurrir. Entonces, siempre hay delimitaciones, ¿ya? Para que podamos tener respeto con el otro, porque somos seres sociales, vivimos en una sociedad y tenemos que respetarnos unos con otros. Acá dice, sin embargo, el cristianismo, que nos evidencia nuestra condición moral. Exactamente, fueron los judíos directamente quienes entregaron esta norma, entre comillas, moral. Dice acá, no siempre las distintas culturas han considerado al otro como un igual, con los mismos deberes y derechos, así como un trato considerado igualitario. Efectivamente, no sé si ustedes han visto lo que ha ocurrido últimamente en Estados Unidos, con todo lo que ocurre con los problemas raciales, con la discriminación directamente. Lo hemos visto hace muchos años, lo hemos visto, imagínense, en la antigüedad. Si pensamos en los esclavos, acá dice, hay un ejemplo que construyeron la pirámide, pero los esclavos estuvieron por mucho tiempo en América. Imagínate los pueblos originarios que estaban acá, que llegaron los españoles y sometieron a esclavos a muchos pueblos originarios. Y la esclavitud que ha tenido los pueblos también afroamericanos, incluso hoy en día, si ven
nosotros mismos, cuando tenemos a algún tipo de compañero, o cuando vemos en la calle a gente que es de color, nosotros efectivamente como que los miramos distinto. Hoy en día es mucho más normal porque somos mucho más mezclados, han venido gente de Venezuela, Colombia, de muchos países. Y eso es rico, podemos conocer a otras personas, podemos nosotros darnos a entender cosas que quizás ellos no comprendían y ellos también pueden mostrarnos cosas distintas a nosotros. Y esas situaciones no siempre se han considerado. Imagínense, habían esclavos, imagínense, o sea, podían darse cuenta que había quizás una sociedad mucho más rica donde creía que otro ser humano tenía que servirle. Bueno, hoy en día también ocurren muchas cosas así. Sigamos avanzando, chiquillos. Si tienen alguna duda, ustedes abren su micrófono y pueden hablar. Acá, reglas para la convivencia. Dice, la regla de oro se plantea en el orden de la acción. No da justificaciones teóricas por las cuales el hombre debiera cumplirlas. Las justificaciones son solo prácticas, ¿ya? El deseo de una conducta de los otros hacia la propia persona, el poder reconocerse como hermanos, no juzgar a otros si no quiere ser juzgado. O sea, lo que plantea directamente la regla de oro es, primero, es una idea para facilitar la convivencia humana, ¿ya? Acá dice una preocupación por la acción del otro. Si yo no quiero que me traten mal, yo tampoco trato mal. Esa es la idea en sí de esta regla de oro. Muchas veces se nos olvida y creemos que podemos tratar a otros despectivamente. Y la verdad que nosotros siempre tenemos que pensar, incluso cuando llega alguien nuevo al colegio, al curso, o cuando nosotros llegamos a algún lugar y nos sentimos un poco nerviosos porque no sabemos cómo nos van a tratar, nosotros debemos ser los primeros cuando vemos a alguien así en hablarle, en ser simpáticos, porque las otras personas obviamente están un poco más temerosas y nosotros debemos tratar al otro como quisiéramos nosotros que nos traten, en todo sentido. Sigamos avanzando. Diversas formulaciones de la regla de oro. Acá dice que en la antigüedad, en la religión judía, se planteó esta regla de oro de la moral, que debía regir el trato entre los seres humanos, ¿ya? Y el primero decía, sale en la Biblia, que está en Levítico 19:18, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque está la ley y los profetas. O sea, desde la antigüedad podemos ver que esta ley o estas normas morales efectivamente era necesario para una sana convivencia entre todas las personas, ¿ya? Acá un filósofo que es el Gilel dice, no hagas a otros lo que no quisieras que ellos te hicieran a ti, que es más que nada lo mismo que hemos ido relatando. Y en resumen, dice, las acciones buenas o malas de los hombres afectan y se dirigen especialmente a los otros seres humanos, por lo cual las morales enfatizan estos deberes con determinados preceptos, o sea, la regla de oro de la moral. Y lo que dice directamente es, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Ahora, voy a sacar esta pantalla y quiero que ustedes me puedan comentar, que podamos hablar un poquito sobre qué piensan esto. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo situaciones que no pensábamos que íbamos a vivir, pero también está pasando varias cosas en el mundo. Si ustedes pensaban qué le ocurría con lo que ocurrió en octubre, con el estallido social, la gente está pensando distinto, está tratando de decir, oye, yo también tengo derechos y deberes, pero también se está pasando a llevar esas cosas. O sea, entendemos que hay muy pocas oportunidades quizás para la gente que tiene menos recursos, pero recursos más que nada materiales, porque puede tener muchos recursos efectivamente cognitivos, pero de esa forma igualmente tienen menos oportunidades, ¿sí? Y podemos ver acá que muchas veces la regla de oro no siempre se cumple. No sé si alguien tiene algo que decirme, no sé qué piensa, me gustaría que hablaran, chiquillos, porque es una oportunidad que podamos desahogarnos y decir qué es lo que pensamos con respecto a esto. Puede sacar su micrófono y hablar. Johan, te escucho, parece que tú querías hablar, pero estás en silencio. Ah, profe, que está en lo cierto, porque a veces la regla de oro no muchas veces se cumple. O sea, nosotros tratamos a la gente así como buenas personas y nos tratan de otra manera. Es lo mismo que pasa ahora, pues nosotros, no sé, pues estamos trabajando para este gobierno, lo que está pasando nos están tratando totalmente como personas inútiles y no nos están cumpliendo las cosas que necesitamos. Exacto.
Y pasa lo mismo en todo ámbito, chiquillos. O sea, imagínense, tal como tú dices, quizás el gobierno pide que la gente se quede en la casa y es lo mejor que podemos hacer porque es la única forma de salvarnos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas? Y por eso quiero instarlos que ustedes hablen, que ustedes me digan qué es lo que piensan. Hay personas que no pueden quedarse en la casa porque si no salen a trabajar, pierden su pega o simplemente no comen. Y eso es una realidad hoy en día. Y puede que nos pase, claro, imagínense, el ingreso mínimo de emergencia, y dice el Diego, eh, es un chiste si pensamos en eso, o sea, con 65.000 pesos o 100.000 pesos, una familia realmente no come. Las cosas cada día son más caras, por lo tanto, ¿qué pasa con esa regla de oro? O sea, al final uno espera que lo traten de una forma y no ocurre, pero también cuando otra persona, pero al final es algo recíproco, o sea, si yo siento que no me tratan bien, yo tampoco trato bien. Eso ocurre. O sea, si yo no siento que efectivamente tengo un respaldo de algo, tampoco hago lo que me dicen. Y aquí lo que estaba diciendo los filósofos es que nosotros necesitamos tener normas morales para poder sobrevivir y en realidad para poder vivir en una sociedad. Pero esto no siempre ocurre. Y eso pasa cuando efectivamente no hay un tipo de comunicación. O sea, por eso ocurren estas discriminaciones en todo ámbito, sean discriminaciones por el color de piel, discriminaciones porque uno tiene más plata que el otro, discriminaciones porque uno estudió en un colegio o en una universidad que el otro, o sea, siempre ocurren esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? No sé, ¿qué piensan ustedes? Y me gustaría que de verdad hablaran, que me dijeran, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Qué tendría que pasar para que esto cambiara? ¿O creen que esto es algo que no va a poder cambiar? A ver, le voy a preguntar a la Ruth. ¿Qué piensas sobre esta situación, Ruth? Llegué un poco tarde, profe, estaba ayudando a mi hermano a Sí, cocinar. no se preocupe, mire, estamos hablando simplemente de la regla de oro, que la idea es que, la idea de la regla de oro es que es una forma de vivir en sociedad, en comunidad, donde yo trato bien al otro y el otro también me trata bien a mí, donde hay un respeto. Eso estamos hablando más que nada que incluso esta regla moral estaba en la antigüedad, los judíos, en las primeras civilizaciones. Pero no siempre ocurría porque habían esclavos, habían los españoles que llegaron a América, llegaron y trataron a los pueblos originarios súper mal, los esclavizaron también, entonces, no sé, yo pienso, me gustaría que opinaran qué piensan sobre esta situación, creen que puede cambiar, por eso eso te pregunto, Ruth, ¿crees que hay algo que ocurre, que debería ocurrir para que esto pueda estar mucho más tranquilo? O sea, esto es lo que estamos viviendo hoy en día también. Mm. Es que de por sí hay personas que respetan la regla de oro, pero otros no. Exacto. Algunos la rompen esa regla y empiezan a tratar a otros de otra forma, de una forma mala. ¿Por qué crees tú que se rompen esas reglas? ¿Qué crees tú que ocurre? Supongo que a veces se pueden llenar de odio, Uh-huh. a veces puede estar triste o cosas así, entonces con eso que se llena dentro de su corazón, rompen esa regla y tratan a otros como basura, podríamos decir. Sí, te entiendo. Gracias, Ruth. ¿Alguien más quiere comentar algo por mientras voy a sacar una foto para la asistencia? Listo. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Está claro? Yo pienso que debería haber una transformación social y política, Ya. porque más allá de la igualdad liberal que nos propone el sistema judicial como igualdad de la ley, Uh-huh. debe haber cierta igualdad material para que todos seamos tratados igualmente, para actuar en igualdad en la sociedad. Uh-huh. Porque, por ejemplo, las personas de escasos recursos no tienen un nivel de cultura suficiente para actuar en igualdad de condiciones en la sociedad. Uh-huh. Y por tanto, tampoco son tratados en igualdad. Exacto. Exacto. ¿Y cómo llegamos a eso? Eso es lo difícil. Muchas gracias, Diego, porque en realidad yo siento, y es lo que observo, imagínense, desde la antigüedad tenemos esta regla, pero desde esa antigüedad no se ha cumplido, porque seguimos esclavizando al otro de distintas formas. No sé si han visto quizás en las noticias, habían personas del barrio alto que tenían a las personas que trabajaban en el hogar, algunas que le pagaban igual el sueldo, o sea, le dijeran que no iban,
que no fueran directamente, pero que igual les seguía pagando el sueldo porque era una pandemia. O sea, vemos personas que siguen esa regla de oro, yo te trato a ti como quiero ser tratada, pero no siempre es así. O sea, hay personas que sí se distinguen. Y porque muchas veces podemos decir, no, es que las personas que tienen más plata y tienen mayores condiciones llegan y hacen lo que quieren, pero en realidad no, porque hay personas que también sí, efectivamente, siguen la regla de oro y los tratan como ellos también quieren ser tratados, pero no siempre ocurre. Y eso es lo complejo, o sea, desde la antigüedad hasta ahora siguen ocurriendo cosas, siguen ocurriendo discriminaciones en todo ámbito. Entonces, a mi parecer, y creo que es algo que me gustaría que ustedes se quedaran un poco y que pensaran sobre esto, pudieran reflexionar sobre qué puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo como profesora Mónica Olivares, como psicóloga, en poder entregar un granito de arena a nuestra sociedad, en poder ser distinto, en poder efectivamente querer cambiar un poco el mundo? Si nosotros actuamos de forma distinta, como espera el otro, vamos a hacer un cambio. Pero si seguimos nosotros actuando de la misma forma que actúa el resto, al final vamos a seguir igual. Y lo que necesitamos hoy en día es tener una vida mejor. Sobre todo, chiquillos, si estamos viviendo una pandemia, estamos estresados, estamos encerrados, algo tenemos que aprender de esto. Algo tienes que decirnos, oye, chuta, algo está ocurriendo. Sí, también súper bien, Diego, votar conscientemente es verdad. Hoy en día muchos jóvenes, bueno, ustedes ya van a, algunos que tengan 18, los que van a cumplir 18, es bueno que efectivamente puedan tener ese derecho y puedan hacerlo. Hay muchos que no están ni ahí, pero sí importa, porque en realidad es importante también que nosotros como seres humanos tenemos deberes y derechos. Entre los derechos tenemos el de la salud, el de la educación, etcétera, pero tenemos deberes también. Entre esos deberes, tal cual, como dice Diego, es votar. Porque eso significa que también estoy preocupado por mi sociedad, estoy preocupado por las leyes que pueden servir no solamente para mí, sino para el resto. Así que hoy día quería un poquito que habláramos, les agradezco a todos aquellos que pudieron hablar, pero quiero dejarlos eso en su mente para que puedan reflexionar un poco de qué podemos hacer hoy día, qué podemos hacer cada uno para poder entregar un poquito más, un granito de arena a la sociedad y que podamos ser un poquito mejores. Eso, chiquillos. Ahora vamos a hacer el taller que continúa ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de eso? ¿También si me hacen así con el dedito? ¿Todo claro? Súper. Gracias, chiquillos. Y ahora les quiero hablar un poquito de lo que es competencia social. Competencia social es una habilidad también, habilidad social, que involucra y es casi un resumen de todo lo que hemos hablado todos los días anteriores, ¿ya? Y si hablamos de competencia social, es involucra el área afectiva, o sea, las emociones, el área cognitiva, o sea, los pensamientos, y el área conductual, que son las acciones. Esa es la competencia social, ¿ya? Y es cómo efectivamente nos vamos a relacionar con el resto. Y todos estos días hemos estado hablando un poco de esto. Primero, el área afectiva tiene que ver con la importancia de las emociones al momento de comunicarnos y establecer relaciones interpersonales. Aquí va un poquito también ligado lo de la regla de oro. O sea, si nosotros nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras emociones, si efectivamente nosotros podemos establecer buenas relaciones interpersonales con los demás, vamos a tener también una tranquilidad y un bienestar. Pero tenemos que conocernos, tenemos que saber qué cosas nos molestan, tenemos que saber efectivamente qué cosas nos hacen llorar, qué cosas nos ayudan y nos hacen estar más alegres, porque así vamos a poder también tener una buena comunicación con el otro. Si no sabemos qué nos pasa, vamos a actuar mal y efectivamente vamos a tener malas relaciones interpersonales. Recuerde que esto siempre se ha dicho, pero es súper real, chiquillos, somos seres sociales. Somos creados para vivir en comunidad y para vivir y relacionarnos unos con otros, ¿ya? Sigamos avanzando. Entonces, involucra también el área cognitiva, como decía, influye en cómo el pensamiento es influido para tener ciertas acciones y decisiones. Si yo me pasa algo en la calle, si voy caminando y alguien me empuja o me pega, yo antes de actuar, yo tengo que automáticamente seguir un pensamiento donde son pocos segundos donde uno puede reaccionar y decir, no hago nada,
¿Sigo caminando o llego y le empujo? ¿Se dan cuenta que son pequeñas fracciones de segundo que ocurre donde uno puede tomar una decisión? Y esas acciones o ese pensamiento influye directamente en nuestras decisiones de qué efectivamente que vamos a realizar. Por lo tanto, también es muy importante que nosotros estemos súper conscientes de lo que está ocurriendo con nosotros, de conocernos a nosotros mismos para poder saber cómo actuar de la mejor forma. Y por último, el área conductual, o sea, nuestras acciones o conductas asertivas favorezcan la aceptación e inclusión en los grupos. Si soy una persona que siempre quiere pelear, si soy una persona que no está de acuerdo nunca con nada, o que efectivamente no quiere comentar lo que le ocurre, no quiere hablar con el resto, en realidad sí, no se va a sentir aceptado por el resto. Por lo tanto, o aquellas personas que simplemente cuando alguien le dice algo llegan y pelean, no nos gustan esas personas. Queremos personas que efectivamente se lleven bien con el resto, que sean personas empáticas. Y eso nos cuesta un poco, porque ¿cómo podemos ser asertivos en la comunicación si no nos conocemos, si no sabemos nuestras emociones, si no conocemos nuestros pensamientos? Por lo tanto, primero tenemos que saber el área afectiva, o sea, conocer nuestras emociones, conocer nuestros pensamientos, y finalmente vamos a tener la actitud o conducta adecuada. Finalmente, ¿qué es? La habilidad que nos sirve para percibir el contexto, o sea, si yo logro saber qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, saber que efectivamente ese compañero me está hablando así, porque está estresado, porque está cansado, porque tuvo un mal día, si logro entender eso, va a ser distinta mi respuesta. Si logro también reconocer los sentimientos de los demás, si esa persona está así porque en realidad está triste, está enrabiada o está enojada, es distinto también cómo va a actuar y cómo va a ser mi respuesta. También a través de esta conducta social voy a poder autocontrolarme, saber que a pesar de que tenga rabia o tenga molestias por alguna situación, voy a lograr controlarme y no llegar y pegarle o no llegar y pegarle a algo, o sea, voy a tener esa condición porque me voy a conocer tanto, porque voy a saber efectivamente pensar antes de actuar, que va a generar este autocontrol automático. Y, por último, voy a mostrar empatía por el resto, porque me voy a preocupar no solamente por lo que me está pasando a mí, sino que me voy a preocupar también por lo que está pasando el otro, ¿ya? Esa empatía tan importante también con la regla de oro. En resumen, ¿qué es lo que es conducta social? Es utilizar los recursos personales y contextuales para comunicarse y relacionarse adecuadamente con los otros. O sea, nuevamente digo, si nos conocemos, chiquillos, de una forma buena, si nos conocemos realmente tal cual como somos, con nuestras virtudes y oportunidades de mejora, vamos a poder tener una buena relación y adecuada con los otros, donde efectivamente vamos a tener quizás días malos, pero también vamos a tener la mayoría de los días buenos, porque vamos a saber ser súper asertivos cuando queramos plantear la situación a otro. Si tenemos un conflicto con otro, vamos a tener las palabras certeras y específicas para poder decirle al otro lo que pienso, pero sin dañarlo. Y así también respetarlo. Eso es súper importante. Por lo tanto, hoy día quería contarles eso. Es más que nada un resumen de lo que hemos hablado anteriormente. Nos quedan solamente 2 talleres para poder terminar. Pero espero que todos estos talleres que hemos conversado, chiquillos, todas estas situaciones respecto a cómo podemos actuar mejor, puedan servirle no solamente para hoy, sino que para su vida en general. Sobre todo aquellos que el próximo año, si Dios quiere, van a poder entrar a la universidad o trabajar. Esto nos va a servir directamente para tener una buena relación en cualquier ámbito, en cualquier contexto. Y recuerden que no es fácil cambiar, pero se puede, con la disposición y con la ayuda de poder ser mejores. Porque esto es una herramienta, como les decía yo al principio, la primera vez que empecé a entregarles estos talleres. Hoy en día en los trabajos no necesitan que la persona X sepa utilizar una máquina, sepa saber ciertas cosas específicas de Excel. Claro, eso es súper importante, pero primero lo que se fija en el currículum es sus habilidades personales. Es cómo efectivamente él va a reaccionar, por eso le hacen esas típicas pruebas psicológicas, porque es lo más que pesa directamente en una entrevista laboral. Es porque quieren saber si esa persona va a tener los recursos y habilidades personales para poder solucionar los problemas, o si no, esa persona quizás va a ser la más capa en esa área, pero al final se va a pelear con todo, a ningún jefe le gusta,
al contrario, prefieren gente que realmente pueda tener una capacidad adecuada para solucionar los conflictos, porque los conflictos siempre van a estar, siempre vamos a estar quizás con algún tipo de dificultad, alguna molestia, y eso es natural que ocurra. Pero es importante, chiquillos, que nosotros siempre estemos al tanto de saber qué nos ocurre, qué nos pasa para poder ser mejores. Eso ha sido la clase de hoy. No sé si les gustó, tienen alguna duda, están cansados. Gracias, Camila. El dedito para arriba, el dedito para abajo, si es que les gustó hoy día. ¿Sí? Buenísimo, chiquillos. Déjenme sacar la última foto porque entró la última persona para que quede presente. Genial, gracias, chiquillos. La Noemí, el Diego, la Montserrat, la Chomara. Es súper importante que estemos siempre cuestionándonos las cosas, chiquillos, reflexionando. Es súper importante. Sueños. Bueno, ahora pueden dormir. No hagan, igual traten de hacer ejercicio. Gracias, Ruth. Voy a orar para terminar y vuelvo a repetirles, todas las clases les digo, si tienen alguna pregunta, chiquillos, si tienen alguna consulta en el ámbito de la materia o en el ámbito personal o de algún tipo de dificultad emocional, no duden en preguntarme. Y les recuerdo, mi correo es monica.olivares@educacionadventista.cl. Eso, vamos a orar, ¿ya? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque pudimos hoy día reflexionar sobre cómo queremos ser, Señor, cómo podemos ser mejor. Ayúdanos a poder cambiar ciertas cosas en nuestra vida que quizás es necesario modificar, pero por sobre todo, Señor, cuídanos, protégenos de cualquier enfermedad. Cuida a nuestros alumnos, Señor, para que ninguna cosa ocurra y llegue directamente a su hogar. Quédate con cada uno de ellos, Señor, y los bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Ya, mis queridos, cuídense mucho, que puedan descansar. Mañana no tienen clases. Chao, Monse. Así que descansen. Un besito. Que estén bien. Chau. Chao, chao. Chao, profe.